Buenas tardes, soy la doctora Marcela Soria y el tema que voy a desarrollar hoy va a ser corticoides inhalatorios en el tratamiento y prevención del COVID-19. Los trabajos científicos a la fecha no son concluyentes en cuanto a si los corticoides inhalados ejercen un efecto beneficioso o adverso en la evolución de la enfermedad por SARS-CoV-2. Sabemos que los individuos sanos o los pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica pueden desarrollar una enfermedad asintomática o leve e ir a la recuperación total, o bien desarrollar una enfermedad moderada o severa que termina en un síndrome de distrés respiratorio y una posible muerte. Se ha generado la hipótesis de los corticoides inhalados pueden actuar de manera beneficiosa o adversa en cualquiera de estos tres estadios, leve, moderado o severo. Pero esta hipótesis no tiene una respuesta clara porque hacen falta mayores estudios epidemiológicos donde se incluyan diversos datos que hasta ahora no se han podido incluir, como por ejemplo mayor cantidad de comorbilidades, medicación previa de los pacientes, etc. Con respecto al asma y a la enfermedad de COVID-19, la prevalencia del asma bronquial ha demostrado ser baja y no exceder a la población general. Los pacientes con asma no son más susceptibles a desarrollar infecciones respiratorias graves e incluso síndrome de distrés respiratorio. Se demostró que los pacientes asmáticos en tratamiento con corticoides inhalados tienen una expresión disminuida en las células de esputo de los genes de la enzima convertidora de angiotensina 2 y de la serina proteasa transmembrana respecto a los que no reciben dicho tratamiento. Sabemos que este receptor y estas proteínas son necesarias para que el COVID pueda ingresar a la célula. Recomendaciones actualizadas de las guías, tanto GINA, NICE o GEMA, recomiendan mantener los tratamientos habituales con los corticoides inhalados, desaconsejando la suspensión brusca de los mismos. Acá gráficamente, esto es del GINA, donde vemos que en las tres enfermedades más importantes, tanto la dermatitis, la rinitis y el asma, se recomienda continuar con los corticoides inhalados, tanto en los pacientes que no se han infectado con el COVID-19 o que se han recuperado, o bien los pacientes que están en curso con la enfermedad. Bueno, con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en un inicio de la pandemia se pensó que podían ser pacientes más susceptibles, y se ha demostrado que los pacientes con EPOC o infección por SARS-CoV-2 se asocia a un riesgo aumentado a desarrollar una enfermedad grave de la enfermedad. El receptor de AC2 se encuentra aumentado en las vías respiratorias bajas de los fumadores actuales. Según el informe de Gold 2021, durante la pandemia de COVID-19 se recomienda que los pacientes con EPOC estable continúen recibiendo los fármacos de acuerdo a las recomendaciones habituales, incluidos los glucocorticoides inhalados. También se les recomienda, que se vacunen contra la gripe y la neumonía y que mantengan su actividad física. Bueno, les voy a presentar algunos estudios con corticoides inhalados. En este caso es con propionato de fluticasona, donde se propone que los glucocorticoides inhalados regulan negativamente el receptor del AC2, del SARS-CoV-2, en la EPOC mediante la supresión del interferón 1. Ustedes saben que los corticoides inhalados suprimen la expresión epitelial del interferón 1 y de los genes reguladores del interferón en modelos de EPOC, tanto in vivo como in vitro. ¿Cuál fue el objetivo primario? Bueno, fue evaluar el efecto de la fluticasona sobre la expresión pulmonar de AC2, como dijimos, tanto in vivo como in vitro. Lo que se hicieron es, se cultivaron células de esputo y se infectaron con SARS-CoV-2 y se vio que
los pacientes que habían recibido corticoides inhalados tenían suprimido el interferón tipo 1 y eso llevaba a que hubiese menor cantidad de receptores AC2 y probablemente iba a tener, los pacientes tenían una menor severidad en la enfermedad. Como dijimos, estos pacientes se habían estratificado según utilizaban o no corticoides inhalados, tenían similares características clínicas y comorbilidades, se lo había dividido en edades mayores o menores de 40 años, y se demostró que los pacientes que tenían instaurado el tratamiento de corticoides inhalados tenían una menor expresión del ARN mensajero de AC2 que los que no recibían los corticoides inhalados. No pasó lo mismo con las proteínas de las proteasas transmembranas, que los dos tenían la misma cantidad en SPUT. La conclusión de este estudio fue que el uso de corticoides inhalados en EPOC reduce la expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 a través de un mecanismo dependiente del interferón 1, pudiendo probablemente contribuir a alterar la susceptibilidad del COVID-19. Este otro estudio, presentado en enero de este año en el Journal of Virology, propuso que el esteroide ciclesonida, en este caso, bloquea la replicación del ARN del SARS-CoV-2 al dirigirse al complejo de replicación-transcripción viral en células cultivadas. Se infectaron diversas células con SARS-CoV-2 en presencia de corticoides y de otros inhibidores. Y se demostró que en una etapa temprana, a las 6 horas, había una menor cantidad de ARN viral y que tanto la ciclesonide como la mometasona inhibían el ARN mensajero, lo suprimían igual que el lopinavir y el nelfinavir, que son dos típicos supresores del ARN mensajero del SARS-CoV-2. Entonces, el resultado y la mometasona suprimieron la replicación viral, como les dije, con una eficacia similar al lopinavir y al nelfinavir. Este es un estudio que se presentó en el Lancet. Es un estudio donde fue un estudio controlado, aleatorizado, de fase 2, de grupos paralelos, abiertos, hecho con budesonida inhalada en comparación con la atención habitual en adultos dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas leves de COVID. Incluyeron 146 participantes. Aquí también se estratificaron según edad, sexo y comorbilidades. Tenían dentro de la estratificación si tenían más de una o menos de una comorbilidad. Y en este el objetivo primario fue la visita de atención de urgencias relacionadas con COVID-19. Esta visita incluía también si iban al departamento de emergencia o bien así tenían que tener una hospitalización. Y se vio que los pacientes, eran aproximadamente 143 pacientes, se vio que los pacientes que estaban con tratamiento habitual, el 14% habían necesitado concurrir a una visita de emergencia u hospitalización, comparado con un 1% de los pacientes que recibieron budesonide. También los pacientes que habían tenido tratamiento habitual, que era un tratamiento sintomático simplemente, habían tenido una recuperación clínica entre 7 y 11 días en comparación con los que recibieron budesonide, que había sido más corta, entre 6 y 9. Y la temperatura corporal fue menor en los pacientes que recibieron budesonide que los de tratamiento habitual.
La saturación en sangre y la carga viral fue igual para ambos grupos. El resultado es que la administración temprana con budesonida inhalada redujo la probabilidad de necesitar atención médica urgente y redujo el tiempo de recuperación después del COVID temprano. Si bien estos resultados han sido alentadores, este artículo ha tenido diversos comentarios por posibles sesgos. ¿Por qué? Porque fueron 143 pacientes aproximadamente a 396 que habían propuesto, pero que por el aislamiento no los habían podido incorporar. También tengan en cuenta que estos estudios son abiertos, no son a doble ciego y no están comparados con placebo. Por eso se pregona que tienen que, si bien estos resultados son alentadores, pueden haber grandes sesgos. Hay varios trabajos que están en el sitio de Clinical Trials, que por una cuestión de tiempo no se los puedo contar, pero sí acá los dejo porque son estudios muy interesantes, ¿sí? Hay estudios con budesonide y formoterol, hay estudios más con ciclesonide, hay otros estudios también con budesonide. Bueno, después van a poder revisarlos porque acá están sus designaciones. Por último, como conclusión, les voy a contar que el tratamiento del SARS-CoV-2 por el momento se disponen de pocos ensayos clínicos concluyentes que permiten realizar recomendaciones basadas en la evidencia. Es esencial que los estudios epidemiológicos incluyan información detallada sobre comorbilidades, tratamientos previos, para permitir que los análisis sean más exactos para determinar posibles beneficios o no de los corticoides inhalados dentro del tratamiento.